Los quiero invitar a que recuerden uno de los días más emotivos de la vida de ustedes. Este día, quizás como el mío, uno de los días más emotivos de mi vida fue el momento de mi boda. Llevamos casados, Amber y yo, 6 años y le damos gracias a Dios. Pero quiero que imaginen una boda. Está el altar. Está ahí en el altar, está el novio esperando, radiante, sonriendo, muy emocionado. Suena la música y toda la gente se pone de pie. Y al voltear hacia atrás, ¿quién está? Nada más y nada menos que la novia, radiante, hermosa, emocionada por ser uno de los días más importantes de su vida. Todas las miradas están puestas en la novia. Este es el día más feliz e inolvidable hasta ese momento de sus vidas. La boda es hermosa, la boda es inolvidable, el comienzo del matrimonio es muy feliz, pero al pasar el tiempo, la esposa desaparece. La esposa desaparece, pasan los días, semanas, sin llamadas, sin mensajes. Simplemente la esposa se fue y dejó al esposo solo, confundido y sintiéndose traicionado. Él lo sacrifica todo por ella. Construye una casa, agarra trabajo, quiere que ella esté bien, que esté feliz, y ahora ella visita al esposo cuando le conviene. ¿Cómo piensan ustedes que se sentiría el novio, el ya esposo? Yo pienso que se sentiría traicionado. Ahora, esta es solamente una ilustración. Pensemos esto en términos de la iglesia, porque después de todo la iglesia es la novia de Cristo. Pensemos sobre la iglesia. Hay mucha gente hoy en día que dice: yo amo a Jesús, pero en realidad no necesito la iglesia. En mi casa leyendo la Biblia estoy bien. En mi casa, si acaso veo en la televisión alguna predicación de alguien y ya estoy bien. Otros van a la iglesia idealizándola, buscando la iglesia ideal. No, es que a mí me gusta esta por la música. A mí me gusta esta por cómo predica. A mí me gusta esta porque tiene luces y burbujas y motocicletas que van saltando así en el aire. Buscan una iglesia ideal y tratan muchos a la iglesia como un centro comercial, un mall, buscando la iglesia perfecta en un centro comercial espiritual. Otros piensan: es que estoy mejor yo con Jesús, pero sin las políticas y todos los problemas de la iglesia, porque ay, ¿cómo tiene problemas una iglesia? Pero en todo esto, mi pregunta es esta: ¿hemos olvidado lo que es la iglesia? Es una reunión de personas en una sala tomando café muy a gusto, hablando de Jesús. ¿Eso es una iglesia? ¿Es acaso una iglesia lo que sentimos por dentro? Ay, es que cuando voy me siento tan bonito. ¿Esa es una iglesia? O quizás es lo que hacemos: ayudar a la gente pobre, construir, hacer diferentes eventos, ministerios. ¿Cómo se define la iglesia? La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es comprada por la sangre de Cristo. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una marca que se puede llevar en una camisa, ni un negocio. La iglesia es el pueblo escogido de Dios, que el Padre escogió desde antes de la eternidad, que el Hijo vino a morir a salvar a esos escogidos, que el Espíritu Santo sella, mora, santifica a cada uno de los escogidos de Dios. Para el diseño, para reflejar, ¿por qué lo hace Dios? Para que el mundo vea la gloria. Dice los Salmos: y será llena la tierra de su gloria. Por eso existe la iglesia. Muchos pasan por alto la importancia de la iglesia y menosprecian a la iglesia en lugar de deleitarse en la iglesia. Te pregunto, cada vez que se llega un domingo por la mañana, ¿qué actitud tienes tú?
ay, hay que ir a la iglesia. O hay que ir a la iglesia. Esta mañana quiero que nos hagamos una pregunta crucial y esta pregunta es, ¿cómo veo yo a la iglesia? ¿Cómo veo yo a la iglesia? ¿La veo como Dios la ve? ¿La veo como Dios la ve? Antes de hablar de estrategia, tamaño, ministerio, estilo, necesitamos escuchar lo que Dios dice acerca de la iglesia. Porque si Él es el dueño de la iglesia, Él puede definir lo que la iglesia es y lo que la iglesia no es. Necesitamos valorar la iglesia como Cristo la valora porque es suya. Y nosotros, todos los redimidos, somos la iglesia. Nosotros personalmente valorizamos algunas cosas, ¿cierto o no es cierto? Valorizamos la independencia. No, es que yo quiero hacer lo mío. Yo he conocido muchos cristianos que dicen, es que este es mi ministerio. Tú haz lo que quieras como iglesia, pero este es mi ministerio. Pero sabes una cosa, no hay cristianos solos. Busque en la Biblia, si encuentra un cristiano solo, no existe. Todo creyente está vinculado, sirviendo dentro de una iglesia local. No hay cristianos solos, solitarios. Priorizamos la independencia, priorizamos el pragmatismo. Esta es una palabra de 1,000 pesos. ¿Qué significa la palabra pragmatismo? El pragmatismo significa esto. Lo que dé resultados, sea cual sea el método, está bien. ¿Cuántos de ustedes aquí han visto la película del Padrecito de Cantinflas? Levanten la mano. Sí. Es una de las mejores de Cantinflas. En esa película, cuando lo querían sacar de la parroquia, ya voy a predicar más de 45 minutos, porque esa historia de Cantinflas no está en mi manuscrito, pero bueno. Cuando lo querían sacar, dejarlo al mando de la parroquia y de San Jerónimo el Alto, y querían correr al otro padre para que se jubilara, porque estaba muy mayor. Cantinflas empezó a tener ideas muy locas para que el señor obispo, el clero, lo sacara y para que el otro padrecito se quedara. Y le dijo, ¿sabe qué? Ya no vamos a mandar a dar misas con campanas, no señor, vamos a poner mariachi. Ya, y es más, en misa vamos a dar que tacos, que tostadas y que esto y que el otro para que la gente no se nos duerma. Y así estaban poniendo ideas muy locas. ¿Y por qué? Para que se nos llenen las bancas. Y voy a pintar la iglesia con rayas amarillas y rojas. Y se imaginan, el señor del prelado de la iglesia católica, pues no le gustó nada. Y se lo llevó para que Cantinflas no se quedara a cargo de la parroquia de San Jerónimo el Alto. Eso es el pragmatismo. Eso es el pragmatismo. Lo que sea que funcione para que las bancas de la iglesia estén llenas, sean los métodos bíblicos o no. No importa, aunque haya gente. Eso es el pragmatismo. Mucha gente lo prioriza. Priorizamos las tradiciones, priorizamos las misiones de formas equivocadas. Hoy, esta mañana, vamos a empezar una serie de mensajes titulada Iglesia Saludable. ¿Qué significa que una iglesia sea saludable? Y vamos a ver elementos claves que valoran que hacen una iglesia saludable. Vamos a aprender el diseño bíblico que honre a Dios. Nos va a tomar algunos meses. Vamos a aprender un diseño bíblico que honre a Dios y que refleje su gloria y valore la comunidad que Dios estableció. No nosotros, Dios. Así que, ya sea que tú hayas crecido en la iglesia, tengas mucho tiempo en la iglesia, o a lo mejor sea la primera vez que nos visitas, te quiero animar a que tengas los oídos abiertos y sobre todo un corazón compasivo para ver qué es lo que quiere Dios para su iglesia. Dios tiene un diseño muy especial para su iglesia y tú estás incluido. Define quiénes somos y define por qué existimos. Así que antes de continuar, les pedimos que nos agachemos nuestras cabezas y con toda humildad le pedimos a Dios sabiduría. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu santa iglesia.
te pedimos que abras nuestros corazones para poder entender el diseño que tú tienes para tu iglesia, de la cual somos parte nosotros. Ministra, pues, Dios, a nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Primero que nada vamos a ver algunas trampas. Este mensaje es un mensaje introductivo, solamente introductivo. Ya llegando los demás domingos vamos a ver elementos claves. Pero primero que nada vamos a ver unas trampas. ¿Qué trampas hay que evitar para entender que es una iglesia saludable? La primera trampa es la autosuficiencia. Muchas personas minimizan el valor de la iglesia confiando en su espiritualidad personal. Ya mucha gente dice, yo no soy religioso, yo soy espiritual. Muchos valorizan su autosuficiencia espiritual, pero la fe bíblica, escúchenlo otra vez, la fe bíblica no es una búsqueda individual. La fe bíblica siempre se trata de una comunidad, una responsabilidad compartida, una comunión piadosa, algo en lo que estamos todos juntos para la gloria de Dios. Recuérdalo, por favor, no existen cristianos solitarios. Número 2, el pragmatismo. Acuérdense de Cantinflas en esa película del Padrecito, si quieren saber qué es el pragmatismo. El pragmatismo dice, lo que sea que funcione, no importan los métodos. Lo que llene las bancas de la iglesia. El pragmatismo hace que la gente se sienta bien. Que la gente se sienta bien adentro de la iglesia. Ese es el problema. Que cuando la gente encuentra allá afuera otra forma de sentirse bien, dejan la iglesia. Porque nunca fueron cristianos verdaderos. Porque sentirte bien no quiere decir que seas salvo. Al contrario, ser salvo significa que tu espíritu sea aplastado por la carga de tu pecado. Solamente cuando sientas el peso de tu pecado vas a alzar los ojos y pedirle misericordia a Dios. Entonces, no solamente sentirse bien, la búsqueda del éxito visible, que muchas iglesias usan métodos que parecen efectivos, pero sacrifican la integridad bíblica. Sacrificar principios bíblicos nos deja sin fundamentos como iglesia. Son trucos que erosionan la pureza de la iglesia y la verdad de la palabra. Número 3, fundamentos deficientes en misiones, en esfuerzos misioneros. Muchos esfuerzos misioneros muchas veces marginan a la iglesia. Hay misioneros que dicen, no, es que en África, yo he escuchado, yo he ido a conferencias misioneras por allá por Canadá, en Vancouver, en Winnipeg, en Regina, en diferentes iglesias que dicen, es que tenemos 100, 200, 300 iglesias plantadas en África. Tenemos tantos creyentes, pero muchos misioneros no se atreven a definir qué es lo que es una iglesia. Para ellos, 2, 3 personas juntadas un domingo en la tarde hablando de Jesús, eso es una iglesia. Pero vamos a aprender que la iglesia tiene parámetros que lo definen. Por ejemplo, no podemos decir, vamos a decir, ¿qué es una silla? Bueno, ¿cómo definimos una silla? Vamos a poder definir, una silla tiene 4 patas. Quiere decir que este banco que está aquí es una silla. Quiere decir que si veo un perro, es una silla, porque definimos que una silla tiene 4 patas. Pero es un caballo, es una silla. No, pero te puedes sentar en él. Pero no es una silla. Entonces las definiciones importan. Ahora te pregunto, ¿qué es una iglesia? Gente reunida hablando de Jesús. Es parte de la iglesia, pero es más que eso. Una iglesia tiene gobierno. Una iglesia tiene autoridad, una iglesia tiene disciplina, una iglesia tiene aspectos claves como la predicación. Entonces, muchos esfuerzos misioneros marginan a la iglesia porque no la definen. Pero el Nuevo Testamento presenta a la iglesia no como una actividad cristiana, sino como el instrumento central para que el reino de Dios avance. El instrumento central, no secundario, no terciario,
no como último recurso. El reino de Dios avanza a través de ¿qué? De la iglesia. De la iglesia. Número 4, reemplazar la santa palabra de Dios con tradiciones humanas. Muchas iglesias no quieren cambiar porque dicen, es que así hemos hecho esto por años. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a dejar de hacer lo que hemos estado haciendo por años? Pero cuando la comodidad, la nostalgia, la tradición prevalecen sobre las escrituras, la iglesia termina siendo moldeada por opiniones humanas, mandamientos humanos. Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, porque ustedes quitan el mandamiento de Dios y ponen tradiciones humanas. Hay que tener cuidado de definir la iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Número 1, recuperar el honor de la iglesia de Cristo. La solución no es innovación. La solución no es poner cosas que entretengan a la gente. La solución no es hacer que la gente se sienta bien. La solución es reverencia a un Dios santo. Esa es la solución. Reverencia a un Dios santo. Número 2, debemos buscar la perspectiva de Dios sobre su iglesia, anhelando valorar a la iglesia como Dios la valora, ir tras la verdad. Número 3, necesitamos reconocer que la iglesia existe para mostrar la gloria de un Dios invisible. La iglesia existe para mostrar la gloria de un Dios invisible. La iglesia no se trata de una marca, ni del tamaño, ni de un edificio. Se trata de hacer visible a un Dios invisible. Cuando los creyentes caminamos en unidad, en santidad, el mundo ve la gloria de Dios. Número 4. Aceptamos que la iglesia pertenece a Cristo, no al pastor, no a los ancianos, no a la denominación. Pertenece a Cristo. Y desestimar la santa presencia de Dios es un gran pecado en la iglesia. Necesitamos ver a la iglesia como un vehículo para el avance del evangelio, porque Dios diseñó para ser la plataforma del evangelio. El evangelio se protege, el evangelio se proclama, el evangelio se vive aquí dentro de la iglesia, y eso nos ayuda a ser discípulos de Dios, ya sea que estés en tu trabajo, ya sea que estés en tu casa, ya sea que estés en la escuela, no importa, pero todo empieza aquí, en la casa de Dios. La iglesia no es una invención humana, es el instrumento escogido por Dios para su gracia y discipulado global. Por lo tanto, en esta serie de mensajes hay que dejar atrás toda idea preconcebida de lo que uno piensa que debe ser la iglesia. No, es que la iglesia tiene que haber café y galletas en la iglesia, ¿verdad? Y si no hay café y galletas, ¿esa iglesia no es? No, es que tiene que haber sillones, banquitas es que me duele estar sentado tanto tiempo. Y si hay bancas de madera que duela más, ¿es iglesia o no es iglesia? Sí. Ok, ya estamos entendiendo, ¿verdad? Todo es para la gloria de Dios. Ahora, esto no significa que vamos a ignorar que la iglesia está formada de gente pecadora. ¿Ok? No nos ponemos lentes de color rosa, así como la pantera rosa, para ver todo lindo, todo precioso. No. La iglesia es problemática porque la gente es problemática. La iglesia tiene problemas porque está hecha de gente. Las iglesias no son perfectas. No vamos a ignorar los problemas, más bien los superamos desde una perspectiva divina, de arriba para abajo. Porque si vemos así, al lado, nos desanimamos, porque todos pecamos. Pero cuando tenemos una perspectiva divina, desde arriba, vemos todo desde el punto de vista de Dios. Dios hace una obra en nuestra fragilidad y Dios redime a los pecadores. Por eso en esta serie de mensajes, mi objetivo como predicador es darles a ustedes la perspectiva de Dios en su iglesia. Pasar de menospreciarla a bendecirla, de murmurar a magnificar, de despreciar a disfrutar,
de aminorar, a atesorar, de degradar, a deleitar. ¿Por qué? Porque la iglesia es el centro del plan de Dios. Y cuando este mundo pase, allá en el cielo va a estar la iglesia todavía, alabando a Dios, bendiciendo a Dios, porque la iglesia no se va a acabar. Mucha gente está insatisfecha con el estado actual de las iglesias, pero no hay que quedarnos aquí en un estado de satisfacción. Hay que pasar del recelo al remordimiento, al resentimiento y una de mis palabras favoritas, a la reforma. En el 1500 aconteció uno de los eventos más importantes de toda la historia de la humanidad. Para ese entonces ya había hombres y mujeres que alzaban la voz clamando por un cambio en la doctrina y la práctica de la iglesia de Roma, ya que la iglesia se había bañado de escándalos, corrupción, abuso del poder del clero, se había alejado del evangelio original y había construido un imperio con la capital en Roma. Por eso mucha gente buscaba una fe y una iglesia más centrada en las prácticas del evangelio y en la iglesia original que vemos en el libro de los Hechos. En Alemania, Dios levantó a un joven monje agustino llamado Martín Lutero. Lutero estaba muy insatisfecho con su vida. Lutero era un joven muy brillante que por el deseo de su papá se había convertido en abogado. Tenía una mente muy brillante, pero de regreso de la escuela a casa se atrapó en una tormenta eléctrica y un rayo casi lo partía y se cayó del caballo, se puso de rodillas y le clamó a Santa Ana, porque su papá era un minero y Santa Ana era la patrona de los mineros. Le dijo: Santa Ana, si me salvas, me voy a convertir en un monje. Lutero fue un hombre de su palabra. Dejó su carrera de abogado, lo que enfureció a su padre, y se metió a uno de los monasterios más rígidos, que fue de la orden agustina, en Wittenberg, Alemania. Vivió como monje una vida muy impecable y fiel a la iglesia de Roma, pero en su alma se sentía que no podía verdaderamente agradar a Dios. Lo hacía todo, Lutero. Todo. Rituales, misas, lecturas, rezos. Duraba horas en el confesionario, confesándole a su confesor todos los pecados que se podían. Hasta que un día el confesor le dijo: mira, Lutero. Duraba 3, 4, 5 horas en el confesionario. Le dijo: mira, Lutero, ya no me digas nada. No me traigas pecadillos. La próxima vez que vengas a confesarme, tráeme un pecado bueno, Lutero. Pero Lutero estaba muy insatisfecho con su vida. Entre más tiempo pasaba, Lutero más infeliz. Lo aconsejaban que fuera a Roma, y fue a Roma a un peregrinaje espiritual, pero solo se desanimó al ver la vida hipócrita del clero. Muchos de ellos metiéndose con prostitutas al aire libre en Roma. Incluso fue a la Scala Sancta. Es una escalera que está en Roma. Cuando mi esposa y yo fuimos a nuestra luna de miel, fuimos a esta escalera santa. Es una escalera donde Jesús compadeció ante Poncio Pilato. Supuestamente, esto no es cierto, yo creo, supuestamente la agarraron desde Jerusalén, se la trajeron a Roma. Tú ibas en cada escalón de rodillas y cada escalón decías un Padre Nuestro. Son muchos escalones, esa escalera está tupidita de gente. Cuando Lutero llegó a la parte final, de una manera muy famosa que él escribió en su biografía, él dijo en voz baja, porque es monje y no quería que nadie lo escuchara. Él dijo: ¿quién sabe si esto sea cierto? Regresó a Alemania, muy aturdido en su corazón, hasta que su monje superior, que se llamaba Johann Staupitz, le aconsejó: Lutero, ¿por qué no lees la Biblia?
se fascinó por la Biblia, se apasionó por la Biblia, se convirtió en el profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, Alemania, dando clase en el libro de los Salmos y en el libro de Romanos. Y Lutero fue convicto por el Espíritu Santo cuando llegó a Romanos 1:17. Si no te lo sabes de memoria, es tu tarea esta semana. Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Fue ahí cuando Lutero llegó a la convicción de la salvación por fe y por la gracia de Dios, no por obras, no por comprar indulgencias para la salvación del alma o para la ayuda de esta. En 1517 Lutero publicó sus 95 tesis en las que criticaba la venta de indulgencias para ayudar a la salvación. Sus ideas se difundieron rápidamente, pero para este entonces Lutero quería una reforma, no una revolución. Nosotros en México sabemos que es una revolución. Tuvimos una en el 1910. La revolución quita lo que hay y pone algo nuevo. La reforma quiere que algo se renueve lo que ya está hecho. Así que le dedicó sus 95 tesis al Papa. El Papa de aquel entonces fue Leo X, un Papa muy infame. Leo X. Y el Papa lo excomunicó, lo declaró hereje y lo buscaban para matarlo. Pero por la gracia de Dios, Lutero se escondió, y mientras que él estuvo escondido, tradujo la Santa Biblia del latín, que era un idioma que poca gente conocía, al alemán, para que toda gente en Alemania pudiera leer la Biblia. Lutero desafió la iglesia, los magisterios, la tradición, al Papa, porque lo consumía una pasión por la verdad bíblica, la teología correcta. Lutero hizo una reforma a la iglesia, la restauró a la fe histórica y evangélica de los apóstoles. De ahí vienen muchas tradiciones protestantes, incluidos nosotros los bautistas. Por eso nos llamamos protestantes. Pero si tú eres un protestante, te quiero preguntar, ¿qué protestas? ¿Eres protestante? ¿Qué protestas? Te voy a decir que protestamos. Protestamos que la salvación es por gracia, mediante la fe, y protestamos que la palabra de Dios es la autoridad máxima. No papa, no concilio, no tradición. La autoridad máxima es la escritura. Ahora, los grandes reformadores del siglo XVI pues pusieron juntas las famosas 5 solas. Eso es lo que nos define como protestantes. La primera es sola fe. La salvación viene solo por fe, no por obras. La segunda es sola gracia, por la gracia de Cristo. La tercera es sola escritura. La autoridad máxima es la escritura. La cuarta es solo Cristo salva. La quinta es solo gloria a Dios, no al clero, no a la iglesia, solo a Dios. Esto creemos como iglesia. El 31 de octubre celebramos el Día de la Reforma, porque el 31 de octubre fue cuando Lutero publicó sus 95 tesis en la iglesia Schlachtkirche. Eso en alemán significa la iglesia del castillo, en Wittenberg, Alemania, que después él se hizo pastor de esa iglesia. El 31 de octubre celebramos el Día de la Reforma. Ya llegando a octubre, vamos a estudiar un poquito más de esto. Solo les quiero dar una gotita de agua en medio del desierto para que ustedes agarren hambre llegándose la Reforma. Además de las 5 solas, ¿qué otros elementos debemos de tener como iglesia? Quizás la adoración, quizás la evangelización. Históricamente, la verdadera iglesia se ha identificado con 2 elementos clave. 2. Número 1, la predicación de la palabra. Número 2, la administración correcta de las ordenanzas, o lo que también históricamente se le ha llamado sacramentos. Que hay 2, la cena del Señor y el bautismo. Pero ¿qué hay de otros elementos un poquito más controvertidos? Por ejemplo, la membresía o la disciplina adentro de una iglesia.
Nuestra cultura evangélica moderna tiene principalmente 3 modelos. Número 1, sensible al buscador. Este modelo se enfoca en crear un ambiente agradable, pragmático, para que la gente entre a la iglesia y se sienta bien. El problema es que cuando tú predicas del arrepentimiento y del pecado, ahí la gente no se siente bien. Entonces, los sensibles al buscador quitan doctrinas bíblicas importantes. Número 2, los liberales. El modelo liberal se enfoca más en ayudar al necesitado y casi no tanto en predicar. Número 3, el tradicional. El tradicional se enfoca en ministerios, en predicar el evangelio, cuántas gentes son alimentadas, servidas, salvadas. Pero si algo aprendemos de la Biblia y de la historia de la iglesia es que las apariencias engañan. El ministerio cristiano se impulsa por la fidelidad ¿a qué? Sola escritura, a la Biblia. Imagínate un paciente con cáncer, etapa 4. Va al doctor, al oncólogo, en busca de ayuda, y el oncólogo le da un caramelo. O aún peor, le da un paracetamol y le dice, vete a tu casa, todo va a estar bien. El médico evita decirle la dura verdad para que el paciente se sienta cómodo, pero al hacerlo, sella la muerte del paciente. Esta estrategia la usan muchas iglesias hoy en día, muchos púlpitos, donde no se predica la verdad entera. No se predica el arrepentimiento, no se predica el perdón de pecados. No se predica que la gente tiene que arrepentirse. Una iglesia sin la palabra de Dios, que es la verdad divina, la autoridad pastoral no es nada. El ministerio no es nada. Sin la palabra de Dios, la experiencia humana se convierte en su propia autoridad. La iglesia no prospera con anécdotas, con opiniones, con historias lindas, con un esfuerzo comunitario. La iglesia prospera con la palabra de Dios. Por eso predicamos. Por eso la mayor parte del servicio es la predicación, la exposición de la palabra. Por eso toman notas ustedes. Por eso lo ponemos en YouTube, para que lo escuchen. Porque la palabra es fiel y aviva el alma. A eso se le llama teología, el conocimiento de Dios. En la antigüedad, la teología era la forma más grande de estudio, ya sea matemáticas, historia, ciencia, biología, física, astronomía, química, griego, latín, filosofía, cualquier otra disciplina. En la antigüedad, la disciplina mayor siempre ha sido la teología. Hoy en día ya no es, tristemente. Muchos piensan que la teología no importa. El lema del mundo moderno es esto: la verdad es relativa. Para ti, la verdad es una cosa, para mí es otra. No existe una verdad absoluta. No hay lugar para la verdad en este mundo. No hay lugar. Y ya que la teología trata de la suprema verdad, de la verdad de Dios, la teología es rechazada. Hoy lo que cuenta es cómo me siento yo, cómo te sientas tú. Que mis necesidades sean satisfechas, que me sienta parte de una comunidad, que tenga una identidad. Y ya que la teología divide y es controversial, no hay que hablar de teología, no hay que hablar de la Biblia porque eso divide. Pero aquí está la cosa, el problema es que sin teología, sin el correcto y verdadero entendimiento de Dios, no hay armonía. No hay armonía. El corazón de la doctrina bíblica es el entendimiento de que la teología es vida. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. ¿Qué es la vida? Conocer a Dios. No hay conocimiento más importante que el conocimiento de Dios. Entonces, para terminar, ¿qué nos enseña la teología sobre la iglesia? Número 1, nos enseña que la iglesia son 2 asambleas. La primera asamblea se llama universal. Toda persona que ha creído en Cristo desde Adán hasta hoy forman parte de la iglesia universal, porque la gente en el Antiguo Testamento se salvaba de la misma gente, de la misma forma que tú y yo, por fe en Cristo, en el Mesías. Y la otra asamblea es la asamblea local.
Por eso nos reunimos, por eso predicamos. Número 2, todo creyente en Jesús es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia verdadera. En 1 Corintios 12:27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente es miembro de él. Número 3, la iglesia universal y cada creyente individual es templo y residencia del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu habita en ustedes? Si perteneces a Cristo, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santa Trinidad, mora en ti. Número 4, la iglesia es guardiana y defensora de la verdad en este mundo. 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Por eso predicamos, porque somos guardianes de la verdad. Nadie más es guardián de la verdad, ni escuelas, ni gobiernos, ni países, ni sociedades, ni familias. La iglesia es la guardiana de la verdad. Por eso predicamos, por eso evangelizamos, por eso damos tiempo, dinero, esfuerzo, hasta la muerte, porque el reino de Dios lo vale todo. Porque la iglesia es el medio por el cual Dios beneficia al mundo. Y predicamos el evangelio que perdona y transforma al pecador, porque sin el evangelio no hay esperanza. ¿Okay? Y finalmente, número 5, Cristo es la cabeza y única autoridad máxima de su iglesia. Efesios 2:20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Estos son aspectos fundamentales, ya los vamos a ir explicando con el tiempo. Les digo, esta fue una introducción. Iremos viendo los aspectos teológicos de una iglesia saludable. Por ahora nos comprometemos como iglesia a caminar en la verdad. No en opiniones humanas, no en tradiciones, en la verdad de Dios, revelada en su santa palabra, implementada por su Santo Espíritu para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Como iglesia nos ponemos de pie, nos sometimos a tu reinado y te pedimos que tú uses a esta pequeñita iglesia de Arizpe, que en tu mirada, ante tu trono, no somos pequeños, porque Cristo murió por nosotros. Te pedimos que tú nos uses, Señor, y que seamos un vehículo para tu gloria, aquí en Arizpe y en nuestros alrededores, en el nombre de Jesús. Amén.